Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro Centrotalk. Cómo los biomarcadores transforman el diagnóstico genético, su aplicación práctica exitosa en la enfermedad de Fabry. En el seminario web de hoy nos acompañan el doctor Jordi Pérez López, doctor en medicina y especialista en medicina interna, actualmente jefe de asesoramiento y enlace con el paciente en Centogil, y el doctor Carlos Manrique, especialista en genética médica y actualmente gerente regional de ventas en México en Centogil. Hoy nos brindarán una descripción general de cómo los biomarcadores desempeñan un papel esencial en el diagnóstico temprano, la predicción y el seguimiento terapéutico. ¿Qué aprenderás durante el seminario web? Dificultades de diagnóstico en la enfermedad de Fabry, biomarcadores en el entorno diagnóstico, LISO-GB3, ventajas e inconvenientes, casos clínicos y lecciones para el futuro, diagnóstico avanzado y medicina de precisión. Si durante la presentación tienen alguna pregunta, las pueden introducir en el chat de preguntas y respuestas y al final de la presentación las responderemos. Muchas gracias, Jordi y Carlos, por acompañarnos hoy. Vamos a dar paso a la presentación. Buenas tardes. Vamos a explicar hoy biomarcadores y la enfermedad de Fabry, su aplicabilidad en la práctica clínica habitual. Es importante intentar desarrollar y saber todos los medios por los cuales nosotros tenemos más posibilidad de alcanzar un diagnóstico de confirmación de la enfermedad de Fabry y, sobre todo, poder impulsar el diagnóstico precoz de esta enfermedad, porque, como ahora explicaremos, es una enfermedad que afecta a varios órganos vitales y su diagnóstico precoz puede evitar daños irreversibles en el paciente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, como supongo que algunos de vosotros sabréis, la enfermedad de Fabry fue descrita por primera vez en 1898. Fue descrita al mismo tiempo, el mismo año, por Anderson y Fabry, aunque en principio la enfermedad de Fabry se llama también Anderson-Fabry, luego posteriormente ha sido más conocida como Fabry. En 1947 se acabó de perfilar y catalogar esta enfermedad como una enfermedad metabólica, una enfermedad congénita metabólica por almacenamiento de material lisosomal. Siguiente. La enfermedad de Fabry se debe a una alteración genética que repercute en la actividad enzimática de la enzima alfa-galactosidasa. Esta enzima interviene en procesos metabólicos con lo que se acumula esfingolípidos y, por lo tanto, está catalogada dentro de lo que sería esfingolipidosis, como por ejemplo la enfermedad de Fabry o la enfermedad de Niemann-Pick o, por ejemplo, otras enfermedades también de origen lisosomal. Su frecuencia estimada es de aproximadamente un caso entre 40 y 117.000 en la población general y está considerada, junto con la enfermedad de Gaucher, pues probablemente de las más frecuentes dentro del grupo de enfermedades lisosomales. Bueno, la molécula, en este caso, que se acumula en la enfermedad de Fabry es una molécula que se llama globotriolceramida, que sirve al mismo tiempo en su forma acetilada como biomarcador, como explicaremos posteriormente, como biomarcador llamado LISO-GB3. Es una enfermedad que se produce fundamentalmente por un daño progresivo en órganos específicos, órganos vitales, por un depósito de esta sustancia lipídica. Siguiente. Aquí vemos un poco cuál sería la vía metabólica en la que está interrumpida por una disminución de la actividad del alfa-galactosidasa A, con lo que se interrumpe el paso de la globotriolceramida a la lactosilceramida más galactosa. Entonces vemos aquí en esta imagen los órganos diana que aparecen más afectados en la enfermedad de Fabry.
pero hay que tener en cuenta que fundamentalmente la mayor implicación clínica que tiene esta enfermedad es por afectación renal, por afectación cardíaca y por afectación del sistema nervioso, tanto central como periférico. Dentro de lo que sería el sistema nervioso periférico, se produce una alteración general de lo que serían los nervios periféricos, y estos pacientes presentan de forma característica una polineuropatía periférica, además de estar afectada digamos, el sistema también nervioso vegetativo. En estos pacientes también pueden verse afectados por la aparición de angiokeratomas en la piel, y además pueden tener una disminución de la agudeza auditiva, y además pueden tener alteración a nivel de la córnea en forma de córnea verticilada, como podéis ver aquí, que es fácilmente detectable en las formas clásicas de la enfermedad por lámpara de hendidura. Siguiente. Vemos aquí en estas dos gráficas cuál sería, digamos, la repercusión en la calidad de vida de los pacientes afectados por la enfermedad de Andersen-Fabry. Aquí vemos en la primera gráfica la afectación y la disminución de la calidad de vida o la esperanza de vida de estos pacientes afectados. Por ejemplo, en esta gráfica son los hombres afectados por esta enfermedad, y en la siguiente gráfica son las mujeres afectadas por esta enfermedad. Vemos que aproximadamente los pacientes con la enfermedad de Fabry pueden tener una disminución de la esperanza de vida entre 10 y 15 años respecto a la población general. Hay que explicar que la enfermedad de Fabry hay diferentes tipos. La que fue descrita inicialmente es la que nosotros llamamos el fenotipo clásico, pero existen otros fenotipos que se reagrupa como fenotipo no clásico. La diferencia fundamentalmente entre los dos tipos es fundamentalmente la afectación sistémica. En el fenotipo clásico, el paciente con la enfermedad de Fabry presenta toda la afectación orgánica que hemos descrito anteriormente, es decir, afectación en piel, afectación ocular, afectación también auditiva, afectación del sistema nervioso, afectación cardíaca y afectación renal fundamentalmente, y estos pacientes se caracterizan por tener una actividad enzimática baja, y además se caracterizan porque se puede ver fácilmente a nivel tisular el almacenamiento de la globotriostilceramida, y por lo tanto en nuestros pacientes, si se hiciera una biopsia en los órganos diana o los tejidos afectados, se vería el depósito de esta molécula. En el fenotipo no clásico, aquí hay un gran espectro y una gran variedad de presentaciones clínicas. Aquí están incluidas también lo que sería la presentación en mujeres, aunque luego vamos a explicarlo un poco más con más detalle. Y luego estarían también aquí incluidos aquellas manifestaciones, por ejemplo, aquellas presentaciones clínicas en aquellos pacientes que presentan óligo o monosintomáticos, que son óligo o monosintomáticos, o que a lo mejor tienen afectaciones exclusivas de algún órgano diana, como por ejemplo afectación cardíaca aislada o afectación renal aislada, o a lo mejor afectación renal y cardíaca, pero sin ningún tipo de manifestación a nivel del sistema nervioso, o sin afectación de piel o sin afectación ocular. Siguiente. Dentro de lo que sería, digamos, la correlación genotipo-fenotipo, como en muchísimas enfermedades, no existe una correlación perfecta genotipo-fenotipo, y entonces en estos pacientes la verdad es que es muy difícil en muchas ocasiones de saber cuál será la evolución clínica de estos pacientes solamente basado en los hallazgos genómicos del análisis molecular. ¿Vale? Pero a grandes rasgos podríamos decir que el fenotipo clásico se corresponden a las variantes o a las alteraciones genéticas
que producen mayor afectación de lo que sería la producción enzimática y proteica. ¿De acuerdo? Y en las variantes no clásicas, estos pacientes pueden tener actividad enzimática reducida o incluso algunos, como veremos luego, normal. Y luego también las mutaciones o las variantes que nosotros encontramos no son tan significativas o no están consideradas tan patogénicas o no son tan severas en cuanto a la producción proteica. Siguiente. Bueno, ¿por qué es importante también lo que sería el diagnóstico precoz? Como hemos comentado anteriormente, es importante a la hora de hacer el consejo genético y sobre todo el poder dar el manejo terapéutico a estos pacientes, no solamente por lo que sería el soporte terapéutico de estos pacientes, sino además también lo que sería el tratamiento específico de la enfermedad. Aquí vemos en un estudio publicado por un registro FOS, que como podemos ver aquí cuál era la esperanza de vida de los pacientes antes de la aprobación del tratamiento específico para la enfermedad de Fabry, y vemos en la otra gráfica cuál sería la esperanza de vida después de la aprobación del tratamiento específico farmacológico para la enfermedad de Fabry, y vemos que se amplió de forma significativa lo que sería la esperanza de vida de estos pacientes. Por lo tanto, su diagnóstico precoz es importante y su detección en cuanto antes mejor, y sobre todo saber cuál el valor pronóstico o el pronóstico que podemos darle a estos pacientes una vez que tenemos algún tipo de hallazgo a nivel genético o bioquímico. Siguiente. Bueno, ya mencionó Jordi algunos datos clínicos sobre la enfermedad de Fabry, y también vimos en las gráficas que estaba dando sobre la sobrevida que en el caso de las mujeres se encontraba también una sobrevida disminuida. Y la enfermedad de Fabry es una enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces, si recordamos, clásicamente se ha enseñado y se considera que cuando tenemos una enfermedad ligada al cromosoma X, lo que observamos es que normalmente los varones son afectados y las mujeres tienden a estar relegadas como al papel de portadoras asintomáticas, y por lo tanto se esperaría que no desarrollaran normalmente síntomas. Sin embargo, esto no ocurre con la enfermedad de Fabry. En la enfermedad de Fabry las mujeres pueden desarrollar síntomas, y para fines prácticos, las mujeres que tengan alguna variante, que sean portadoras de variantes patogénicas en GLA para la enfermedad de Fabry, serán y desarrollarán síntomas. Se estima que aproximadamente un 70% de las mujeres que tienen o son portadoras de una variante patogénica tendrán manifestaciones, por lo cual, bueno, se estima una penetrancia del 70% en ellas. Esto se debe a un fenómeno que ocurre en las mujeres, que es el fenómeno de la lionización, que consiste en la inactivación de uno de los cromosomas X en cada una de sus células. Y este fenómeno ocurre al azar. Y debido a que la naturaleza de la enfermedad de Fabry es una enfermedad de depósito, por eso nos podría explicar el por qué las mujeres pueden desarrollar síntomas. Claro que existen algunas diferencias. Por ejemplo, que usualmente las mujeres desarrollan síntomas después que los varones. Las mujeres afectadas tienden a desarrollar síntomas aproximadamente 6 años más tarde que los varones. Pero hasta un 43% de las mujeres también pueden desarrollar cuadros tan severos como aquellas que presenten los varones en las manifestaciones clásicas. Y hay un problema importante en cuanto a la determinación de la actividad enzimática en las mujeres portadoras de variantes patogénicas para la enfermedad de Fabry, porque la actividad enzimática muestra muy poca correlación y tiene no muy buena implicación en el diagnóstico cuando estamos tratando de diagnosticar a una mujer.
porque entre el 17% y el 67% de las mujeres afectadas y que desarrollan síntomas, vamos a encontrar una actividad enzimática normal. Por lo cual, la actividad enzimática en mujeres no es una buena herramienta de diagnóstico. En este caso, en las mujeres, pues, lo que se debe hacer es buscar directamente las mutaciones y usar la prueba genética. Además, hay otros problemas en general para el diagnóstico de la enfermedad de Fabry. Una es que las mutaciones hay una alta proporción de mutaciones privadas. Esto quiere decir que las mutaciones son muy variadas y que pueden ser particulares de cada familia. Y eso hace muy complicado el poder saber, incluso cuando las variantes, cuando nos enfrentamos a una variante, si esta es o no patogénica, es o no causante de enfermedad. Hay un alto grado de variabilidad clínica. Hemos visto que aquellas personas que están afectadas con una misma variante pueden tener manifestaciones clínicas distintas, incluso entre hermanos. Y esto hace muy difícil el poder determinar, basados en un resultado genético, la severidad que vamos a tener o que va a presentar la persona afectada. Y esto es muy posiblemente explicado porque seguro que los factores ambientales y otros factores genéticos y otros factores no genéticos, como serían interacciones ambientales, estarían relacionadas con el desarrollo del fenotipo y de las manifestaciones clínicas y de su gravedad. Otra cosa es que las manifestaciones clínicas, como describió Jordi, dolor, alteraciones gastrointestinales, la pérdida de la audición, las alteraciones cardiovasculares, los infartos, pues realmente es que son síntomas bastante inespecíficos que vamos a encontrar con bastante frecuencia en la población general, e incluso vamos a encontrar con bastante frecuencia en otros trastornos que son mucho más comunes. Entonces, eso hace que también sea difícil, cuando nos enfrentemos a pacientes con enfermedad de Fabry, sea difícil que lo sospechemos, y lo más seguro es que vamos a sospechar de otras entidades. Y bueno, siempre está esta pregunta de si el diagnóstico de la enfermedad de Fabry es un problema de conciencia o es un problema de acceso a la posibilidad de diagnóstico. Y realmente es un problema de conciencia, porque si no lo sospechamos y si no tenemos en mente que la enfermedad de Fabry pueda ser causante de estas manifestaciones clínicas, no la vamos a buscar y no la vamos a encontrar. Y en los últimos años ha habido muchísima evolución en cuanto a los tratamientos, y el tiempo de tratamiento se ha reducido mucho, la sobrevida ha aumentado. Entonces hay grandes avances ahí. Sin embargo, no hay grandes avances en cuanto al diagnóstico y a la reducción del retraso en el diagnóstico de estos pacientes. Y si vemos aquí en esta tabla, que fue publicada en el 2017, estoy buscando el autor que no lo veo, sí, por Racine. Él hizo un análisis, estimó el tiempo en el que se retrasaba el diagnóstico de la enfermedad de Fabry una vez que se iniciaban los síntomas, y hizo la comparación en dos líneas temporales, en dos periodos de tiempo. Entonces, si vemos la gráfica, en azul vamos a ver el tiempo en el que las barras azules representan el tiempo que se retrasó el diagnóstico después del inicio de los síntomas de la enfermedad de Fabry, en el periodo del 2001 al 2006. Y las gráficas que vamos a ver, las barras que vemos en color rojo, son aquellas que del tiempo que transcurrió o que se retrasó el diagnóstico en el periodo del 2007 al 2013. Y como podemos ver, no hay diferencia. El tiempo de diagnóstico no se ha reducido. Y bueno, no se ha reducido por varias cosas que pudieran explicar por qué este tiempo se retrasa tanto. Ya les había mencionado, por ejemplo, que las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas y que son frecuentes, además. La concientización sobre enfermedades raras es otro factor. Si nosotros no sospechamos de un trastorno, no vamos a buscarlo dirigidamente, no vamos a hacer el diagnóstico. Hay algunos, la actividad enzimática
no correlaciona muy bien con los cuadros, y también vamos a encontrar que en los fenotipos no clásicos hay actividad residual importante en los hombres. Eso puede complicar un poco el diagnóstico. En las mujeres la actividad enzimática no puede ser utilizada como diagnóstica. Ya les comenté que muchas de ellas van a presentar actividades enzimáticas normales y van a desarrollar síntomas, y esto es pues por el fenómeno de la lionización. Entendamos que cuando nosotros hacemos una determinación de actividad enzimática, solamente estamos viendo un tejido, pero no estamos viendo la realidad de cómo se puedan estar manifestando en el resto de los tejidos. Entonces, en las mujeres es esencial que se haga el análisis genético de GLA. Y bueno, también hay una alta incidencia o frecuencia de variantes que no han sido descritas antes, que son variantes de significado incierto. Cuando nos encontramos en este escenario en pacientes varones, pues bueno, podemos tratar de determinar la actividad enzimática y con eso determinar si una variante puede ser o no patogénica. Pero en el caso de las mujeres no tenemos esta herramienta. Entonces, aquí es quizá que se expresa la necesidad de un biomarcador que nos ayude quizás a determinar con mayor precisión el diagnóstico tanto en varones como en mujeres, y que nos ayude a reclasificar estas variantes cuando no hayamos encontrado o estas no hayan sido descritas anteriormente. Y bueno, en la búsqueda de un biomarcador, estas son las características de un biomarcador ideal, que sería, por ejemplo, que el biomarcador ideal debería ser preventivo, que pueda ser determinable antes de que se manifiesten en etapas muy tempranas o antes de que se manifiesten el daño orgánico, para que esto nos dé una ventaja en el tratamiento. Tiene que ser reproducible, o sea que cualquier laboratorio deba poder realizar la determinación, y que cuando nosotros analicemos una muestra varias veces obtengamos el mismo resultado. Debe ser diagnóstica, debe permitir discernir entre pacientes afectados y no afectados. Debe ser barato de preferencia, porque eso va a aumentar la disponibilidad y el alcance. También debe ser accesible, porque si nosotros tenemos un biomarcador muy preciso que sea determinable en líquido cefalorraquídeo, pues entonces realmente es que va a ser muy limitante, ¿no?, el poder determinarlo. Por eso es que nosotros tratamos siempre de encontrar, lo recomendable es que sean biomarcadores que nos vamos a encontrar en sangre o en orina, porque son muy accesibles. Debe ser pronóstico. Esto quiere decir que cuando nosotros hagamos una determinación, el valor nos ayuda a determinar la gravedad y a lo mejor el progreso o la evolución que va a tener el trastorno en el paciente. Y bueno, de preferencia que nos ayude también a monitorizar cómo va evolucionando el trastorno en el tiempo en el paciente. Y esto es muy útil, por ejemplo, si nosotros estamos introduciendo algún tratamiento, que este biomarcador nos ayude a determinar si el tratamiento está o no funcionando. Y bueno, también se menciona que de preferencia pudiera ser también específico de cada órgano, que pudiéramos determinar si el biomarcador nos ayuda a saber sobre el daño quizás en cardíaco, quizás renal, etc. Pues no sé si, Jordi. Muy bien, Carlos. Bueno, vamos a explicar un poco, este sería un poco el concepto general de los biomarcadores. Y aquí vamos a ver un poco cuáles son los biomarcadores descritos ahora en la enfermedad de Fabry, ¿vale? Tenemos diferentes biomarcadores. Como podéis ver, están catalogados en 3 grupos diferentes. El primer grupo es el general o el sistémico, el que de alguna forma está relacionado con la fisiopatología de la inflamación de esta enfermedad. Y luego están los biomarcadores más específicos o órgano específico, porque, como hemos explicado, el riñón y el corazón son los órganos diana que más comprometen la esperanza de vida de estos pacientes. Entonces vemos aquí diferentes biomarcadores a nivel sistémico, descritos, por ejemplo, biomarcadores relacionados con la inflamación y la reparación del DNA, la arteriosclerosis,
etcétera. Incluso también están descritos los microRNAs por todo el proceso, digamos, de regulación genómica que tienen en estos pacientes, la alteración en estos pacientes. Y luego, en cuanto a lo que sería más específico en la práctica clínica, aquí vale la pena diferenciar algunos biomarcadores, como por ejemplo la proteinuria o la albuminuria, que son biomarcadores generales en la práctica clínica habitual y que se utilizan para hacer la monitorización de la afectación renal de estos pacientes. O sea que son descritos estos dos problemas, son utilizables y se utilizan en la práctica clínica habitual. Y luego también vemos biomarcadores por alteración de lo que sería el tejido a nivel cardíaco, y en este sentido, por ejemplo, se describe pues, el péptido natriurético, que estaría más relacionado pues, con lo que sería la actividad o la afectación cardíaca de estos pacientes en cuanto a lo que sería la insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Eso sería un poco, a grosso modo, los que están actualmente descritos en la literatura. Pero específicamente en este webinario vamos a hablar de lo que sería la liso-GB3 como biomarcador. Entonces, vemos aquí que este biomarcador, vemos diferentes gráficas y vemos que efectivamente está elevado en los pacientes con la enfermedad de Fabry, pero en los pacientes, digamos, los hombres afectados con la enfermedad de Fabry. Y luego también vemos que están afectados también las mujeres afectadas con la enfermedad de Fabry, también presentando unos niveles muy elevados de esta molécula. Vemos también que las formas en las que esta enfermedad se presenta con otras variantes u otras formas de presentación clínica no clásicas, y sobre todo en las formas de presentación más tardía, pues la cantidad de la liso-GB3 en estos pacientes está significativamente disminuida con respecto a las formas más clásicas, ¿vale? Como hemos explicado anteriormente. Y luego vemos aquí, a fondo comparativo, pues la población control y sana, pues que prácticamente los niveles son muy bajos. Siguiente. Bueno, pero este biomarcador es importante tener en cuenta en la enfermedad de Fabry porque está correlacionado con diferentes cosas en la enfermedad de Fabry que son muy importantes y hay que citar de forma con bastante repercusión en cuanto a lo que sería la práctica clínica de estos pacientes. Uno es que está relacionado con la severidad de la enfermedad, ¿vale? Y entonces, como sabéis, esta enfermedad, uno de los índices de severidad es el índice de Mainz, y está correlacionado con este índice. Sabéis que este índice, pues sobre todo lo que hace es una evaluación de todos los órganos diana afectados y toda la afectación clínica de estos pacientes. Y luego además está, digamos, correlacionado los niveles del liso-GB3 también con la carga y con lo que sería el depósito lisosomal a nivel tisular. Está descrito además que tiene cierto valor predictivo en cuanto a lo que serían digamos, los eventos clínicos, ¿vale? Teniendo en cuenta que los eventos clínicos en estos pacientes son, digamos, las complicaciones a largo plazo de estos pacientes. Es decir, si el paciente necesita posteriormente al final la realización de diálisis, si necesita un trasplante renal, si necesita por alteración de la hipertrofia cardíaca que estos pacientes pueden tener, si necesitan la implantación de un desfibrilador o no, o si estos pacientes presentan algún evento isquémico a nivel cerebral o incluso la muerte. Entonces, está visto que los niveles altos del liso-GB3 están relacionados con la aparición en el futuro o más aparición de estos eventos. Siguiente. Vale. Aquí vemos un poco lo que sería digamos, la división de los pacientes afectados con la enfermedad de Fabry.
en los hombres y en las mujeres. Vemos que en los hombres, en los pacientes que finalmente desarrollan algún tipo de evento que yo acabo de mencionar, tienen unos niveles de LISO-GB3 más altos, y lo mismo aparece en las mujeres que también presentan algún evento clínico. Vemos aquí también, por ejemplo, en esta gráfica, en la siguiente gráfica, en la figura número 2, que también están relacionados no solamente con los eventos, sino también con lo que serían los eventos o el tiempo, digamos, que se tarda en aparecer alguna complicación o alguno de estos eventos. Es decir, que la LISO-GB1 no está no solamente relacionado con si el paciente va a desarrollar o no una complicación o un evento clínico en el futuro, sino además con el tiempo. Es decir, que los pacientes que tienen mayores niveles de LISO-GB3 van a presentar unos periodos más cortos antes de la presentación del primer evento o la primera complicación clínica, ¿vale? O sea, esto es lo más importante tener en cuenta. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitín de lo que sería la fisiopatología. Vamos a ver, la fisiopatología de la enfermedad de Fabry es bastante complicada y la verdad es que todavía no se tiene una idea clara de todos los mecanismos que intervienen en cuanto a lo que sería el daño tisular. Por una parte, se considera que existe un daño mecánico, digamos, estrictamente relacionado con la acumulación del lípido a nivel celular, y eso de alguna forma pues, produce pues, lo que sería el agrandamiento del órgano, como por ejemplo lo que se puede ver a nivel cardíaco, con la hipertrofia cardíaca, que por lo tanto se debe a un depósito en todas las células de los miocitos a nivel cardíaco, de esta molécula lipídica, pero además se tienen que tener en consideración una cascada a nivel inflamatorio que también desarrolla estos pacientes a nivel tisular y que también puede tener, tiene que ver o hay que tener en cuenta lo que sería el daño a nivel, por ejemplo, glomerular que tienen estos pacientes, ¿vale? Y luego también existe otro, siguiente, Carlos. Vale. Entonces, existiría otro componente también fisiopatológico que hay que destacar en estos pacientes, que es lo que sería el daño a nivel endotelial. Es decir, que la enfermedad de Fabry está considerada también una enfermedad endotelial, en el sentido de que estos pacientes tienen una alteración de la microvasculatura, ¿vale? Entonces, el mecanismo por el que existe esta alteración tampoco está muy bien conocido. También se cree que existe una alteración a nivel de acúmulo de la proteína, perdón, de la molécula lipídica a nivel vascular, pero se ha descubierto que también en estos pacientes existe una alteración en lo que sería toda la regulación de la microvasculatura. Y entonces en estos pacientes, pues desde una alteración en todo lo que sería la producción de nitrógeno o óxido nítrico, que también tiene que ver en todo lo que sería la vasodilatación de la microvasculatura en estos pacientes, pero además hay que tener en cuenta pues, procesos inflamatorios que también repercute, por ejemplo, en lo que sería la aportación o la regulación nerviosa de lo que sería la pared también vascular. Es decir, que es un mecanismo bastante complejo que tiene que ver y que esto explicaría por qué estos pacientes pueden desarrollar a nivel neurológico también pues lo que sería pues, desde infartos, aparte de que el infarto en estos pacientes puede ser debido no solamente por alteración de la microvasculatura cardíaca, sino además por el aumento de lo que sería el aporte de oxígeno que necesita este miocardio hipertrófico, pero también podría de alguna forma pues explicar el daño a nivel de la vascular que existe en el glomérulo e incluso también puede existir en el cerebro, ¿vale? Siguiente. Y bueno, ya mencionaba Jordi las implicaciones de LISO-GB3 en la fisiopatología de la enfermedad de Fabry.
Otra cosa es que hemos visto que el ISO-GB3 es un buen biomarcador para la enfermedad de Fabry. Tiene una implicación diagnóstica importante, es muy útil para el diagnóstico. Ayuda sobre todo en la reclasificación o en la clasificación de variantes. Cuando nosotros nos enfrentamos a una variante que no ha sido descrita antes, el ISO-GB3 puede ser determinante para poderla clasificar y poder determinar su patogenicidad. También el ISO-GB3 tiene muy buena correlación en cuanto a los niveles del biomarcador con la presentación clínica, y hemos visto que en aquellos pacientes que desarrollan síntomas o que desarrollan cuadros clásicos van a tener valores elevados, y eso permite que podamos tener un punto de predicción para poder determinar si posiblemente nos enfrentamos a un fenotipo tipo clásico o tipo no clásico. Y otra de las utilidades que tiene el ISO-GB3, y quizás una de las más importantes, es que es muy importante como un biomarcador de respuesta y eficacia del tratamiento, ya que cuando se está implementando un tratamiento y se determinan los valores del ISO-GB3 a través del tiempo, el nivel de biomarcador va disminuyendo dependiendo de si está teniendo respuesta. Y bueno, y algunas características que tiene el ISO-GB3 particulares que lo hacen útil para el diagnóstico, es que el ISO-GB3 se ha encontrado que se aumenta sustancialmente en todos los varones hemicigotos afectados, y aumenta mucho más cuando tenemos un fenotipo clásico, y también en las mujeres heterocigotas afectadas adultas. Pudiera ser que en algunos casos se ha descrito que en pacientes femeninos muy jóvenes pudiera presentarse en niveles del ISO-GB3 bajos, bueno, esto hace que en ciertos casos tenga alguna dificultad para determinar el diagnóstico, y se tiene que hacer de cualquier forma la clasificación de la secuenciación de la variante, ¿no? Y bueno, una de las principales utilidades que ha tenido el ISO-GB3 es que nos ayuda a, tiene una implicación importante para el diagnóstico en mujeres, sobre todo una vez que hemos encontrado una variante alterada. Sabemos que en las mujeres la determinación de la actividad enzimática no es confiable. Y el ISO-GB3 ofrece una herramienta para poder hacer un tamizaje y para poder hacer una sospecha diagnóstica en estas mujeres, y cuando tenemos una variante de significado incierto nos ayuda a reclasificar. Bueno, se han descrito algunos casos de niñas muy pequeñas en las cuales debemos ser precavidos porque pudiéramos encontrar niveles cercanos a los normales. Y aquí hay algunos casos que van a ejemplificar lo complicado que es el diagnóstico en la enfermedad de Fabry. Voy a hacerlos bastante rápido porque estamos cortos de tiempo. Pero bueno, aquí vemos dos casos que serían similares. Es una mujer que nació en 1987, que tiene ataques, eventos transitorios isquémicos. Esa fue la sospecha diagnóstica. Al hacerse el análisis genético se encuentra una variante de significado incierto que no había sido descrita antes, pero los niveles de biomarcador nos ayudaron a determinar que efectivamente la paciente estaba afectada y nos ayudaron a clasificar la variante. Este caso es una mujer que presenta también otra variante no descrita, que tiene una duplicación dentro del marco de lectura, que también no se sabe la significancia clínica, tiene datos que sugieren enfermedad de Fabry, y el biomarcador igual nos ayuda a demostrar la patogenicidad de la variante. En este otro caso, tenemos una paciente con insuficiencia renal, que nació en 1955. Perdón, se brincó aquí. Ahí está. Igual se encuentra una variante que no había sido descrita en las bases de datos anteriormente, y se encuentran valores del ISO-GB3 normales. Y en la otra mujer, que tuvo el antecedente de un infarto, igual se encuentra una variante de significado incierto y encontramos variantes del ISO-GB3 normales. Aunque son mujeres adultas y los niveles del ISO-GB3 nos sugieren que lo más seguro es que quizás no sean pacientes que tengan enfermedad de Fabry, de todos modos tomamos la precaución de
seguir valorándola como de significado incierto hasta tener más información que demuestre la patogenicidad. En este caso, pues bueno, se hace una clasificación de un reporte de variante de significado incierto y hay que esperar buscar quizás varones afectados o otros familiares para que esto nos ayude a determinar la patogenicidad, ¿no? En este caso tenemos un hombre, un varón que nació en el 2002, que no tenía datos clínicos importantes. Es muy importante que cuando estemos realizando una evaluación, cuando pidamos un diagnóstico, una prueba diagnóstica, proporcionemos información clínica. Es súper importante. En este caso no tenemos información clínica de estos dos pacientes. Tienen la misma variante. Vemos una actividad enzimática disminuida en el varón, una actividad enzimática pues disminuida, pero de una forma con un 37-38% de actividad residual, que es un borderline. Pero tenemos niveles de biomarcador elevados en ambos casos. Y esto nos ayudó también a determinar la patogenicidad. Pero claro que vemos que los niveles de biomarcador en el varón son mucho mayores. Y esto igual, pues bueno, porque es por el fenómeno de ionización. Esta es una mujer que nació en 1950, igual con datos clínicos de sugerentes de Fabry. Encontramos dos variantes que no habían sido, bueno, una variante no clasificada y una variante muy polémica, que es la A443T. En este caso, el ISO-GB3 demostró la patogenicidad de ambas variantes al encontrarse pues, valores elevados. En este otro varón encontramos que igual sin información clínica tenemos una actividad enzimática bastante conservada, el 77% de actividad residual. Encontramos una variante sin sentido y el ISO-GB3 nos indica que el paciente está afectado, los niveles son bajos, entonces pudiéramos determinar o pudiéramos correlacionar que este paciente pudiera tener una presentación atenuada, no clásica. En este otro varón, es un varón igual, tiene datos de acroparestesias, hipohidrosis, síntomas gastrointestinales, la actividad enzimática igual residual. En este caso muy particular fue un poco complicado porque primero, en la primera determinación no se pudo amplificar el exón 7, lo que sugeriría una deleción del exón. Sin embargo, cuando se realizó el MLPA, no estaba la deleción presente. Y cuando se volvió a hacer la secuenciación de una forma más, y se evaluaron los datos de una forma más detenida, encontramos que existía una deleción terminal parcial del exón involucrado. Y bueno, esto aunado a que encontramos el biomarcador elevado que nos daba la sospecha, nos daba el diagnóstico de que el paciente estaba afectado y por lo tanto nos hizo buscar detalladamente la variante patogénica, fue que pudimos encontrar esta alteración extraña. Y entonces el ISO-GB3 mostró la patogenicidad. Ahora, la actividad residual pudiera ser consecuencia de quizás el tratamiento el paciente se pudiera encontrar ya en tratamiento de reemplazo o simplemente nos falta información, ¿no? Igual, esta es una paciente diagnosticada en el 2012 con acroparesia. Se encontró una variante con cambio de frame, tenía una actividad enzimática residual del 23% y los valores del ISO-GB3 muy elevados, ¿no? Que correlacionaría con una variante con un fenotipo posiblemente clásico. Y en este otro varón encontramos igual datos clínicos sugerentes, una actividad residual del 23.5%, la misma actividad residual que encontramos en la mujer. En este caso encontramos una variante intrónica, no descrita anteriormente, pero muy próxima a una variante que ya se había descrito anteriormente. Y los valores del ISO-GB3 demostraron una patogenicidad, se encontraba elevada, pero se encontraba muy ligeramente elevada. Entonces, esto nos pudiera correlacionar con un fenotipo, o hacer sospechar de un fenotipo clásico.
Sí, muy bien. Bueno, continuando un poco también con los ejemplos, queríamos explicar también con este ejemplo de varios pacientes que presentan una misma variante y cómo podemos ver que la misma variante en la misma familia puede tener diferentes manifestaciones clínicas y entre diferentes familias no relacionadas, es decir, diferentes miembros o diferentes pacientes que no son familia y que presentan, digamos, la misma variante, tienen manifestaciones clínicas completamente diferentes. Aquí vemos, por ejemplo, en el primer caso, es una mujer nacida en 1976 y un hombre nacido en el 2005 que tiene la misma variante y no presenta ninguna manifestación clínica en el caso de la mujer y en el caso del hombre, que vemos que es un paciente muy joven, pues prácticamente pues, no presentaba a nivel de manifestaciones clínicas prácticamente nada. Y vemos aquí los niveles del ISO-GB3 que estaban parcialmente elevados, con lo cual, por ejemplo, los dos pacientes no sabemos muy bien cuál será su evolución clínica. Previsiblemente, si la ISO-GB3 de este paciente se va elevando de manera progresiva, pues en este paciente habrá que controlar de forma muy estricta porque probablemente va a desarrollar la enfermedad de Fabry, pero no tenemos ninguna garantía actualmente. Y luego vemos, por ejemplo, esta mujer nacida en 1966 y este hombre nacido en 1990, que en este caso también presentan la misma mutación, pero aquí vemos que en este paciente, en esta mujer, tuvo que recibir tratamiento enzimático sustitutivo por dolor neuropático y en el hombre, por ejemplo, tuvo que empezar tratamiento enzimático sustitutivo por afectación a nivel renal y la aparición de albuminuria, en este caso. Siguiente. Está descrito en la literatura que la ISO-GB3 también está correlacionada con la respuesta al tratamiento. Entonces, aquí vemos diferentes pacientes y diferentes fenotipos, pacientes masculinos, hombres afectados con la enfermedad de Fabry con el fenotipo clásico y pacientes masculinos, hombres afectados con el fenotipo no clásico. Y podemos ver también que después del inicio del tratamiento enzimático sustitutivo, estos pacientes presentaban unos niveles de ISO-GB3 o bien constantes, es decir, que no aumentaban, o bien tendían a la baja. Siguiente. Y vemos aquí también un poco el seguimiento de estos pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, este paciente en el primer caso se vio una estabilización de lo que serían los niveles de ISO-GB3. En este paciente empezó el tratamiento enzimático en el 2013 y luego en el 2018 prácticamente estaba muy similar los niveles en sangre de concentración de ISO-GB3. Y luego también vemos en este caso, 3 años después, en el segundo caso, que también estaba en tratamiento farmacológico específico, y en este paciente, por ejemplo, a pesar de que los niveles estaban más altos, pues de forma un poco más errática presentaban unos niveles, digamos, elevados y más en descenso de forma un poco más errática. Es decir, que a veces, a pesar de que podamos ver un patrón errático, sí que vemos en estos pacientes la tendencia es o bien la estabilización de los niveles o bien la disminución progresiva de esos niveles. Siguiente. Y bueno, pues fundamentalmente, ya para resumir, podríamos decir que la ISO-GB3 es un buen marcador para la enfermedad de Fabry en el sentido de que se relaciona y nos ayuda a establecer la patogenicidad de algunas variantes y además en establecer el diagnóstico de estos pacientes. Además, está correlacionado con la severidad de la enfermedad y con los eventos que pueden estos pacientes desarrollar a lo largo de toda la evolución clínica. Pero evidentemente tienen, como hemos explicado anteriormente, también sus limitaciones. No es el biomarcador perfecto porque estos pacientes
muchas veces, por ejemplo, todos los pacientes que no presentan un fenotipo clásico, pues vemos un comportamiento de ISO-GB3 no tan ideal, digamos, en términos al diagnóstico y a la monitorización, pero digamos que es el mejor biomarcador que tenemos actualmente. Y por mi parte, ya está. Carlos, si tienes alguna cosa que decir, por mi parte ya podemos finalizar. Pues las preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias Jordi y Carlos por compartir con nosotros esta presentación. No se te escucha, Eli. Mute, ¿te puedes? Ya. Vale, lo siento por este fallo técnico. Muchas gracias Jordi y Carlos para compartir con nosotros esta presentación. Ahora vamos a dar paso al turno de las preguntas. La primera pregunta que nos preguntan es: ¿qué tratamiento farmacológico específico de la enfermedad existe actualmente en el mercado? Vale. Actualmente existe tratamiento farmacológico específico para la enfermedad de Fabry, pero hemos de decir también que el manejo terapéutico de la enfermedad de Fabry requiere un tratamiento muchas veces de soporte para todo lo que serían las complicaciones a nivel renal, a nivel cardíaco de estos pacientes, pero daría para otro webinar. Por lo tanto, vamos a centrarnos un poco en esta pregunta. Y entonces podríamos decir que actualmente existen tratamientos farmacológicos específicos de esta enfermedad divididos en dos, que uno sería la terapia de sustitución enzimática o de reemplazo enzimático, que actualmente tenemos para la sidasa alfa y la sidasa beta, y luego también tenemos tratamiento de pequeña molécula, que es una chaperona, que es, digamos, específica para aumentar lo que sería la actividad enzimática en aquellos pacientes que presentan, digamos, unas mutaciones específicas que deterioran de alguna forma el funcionamiento del centro activo del enzima. Muchas gracias, Jordi. Otra pregunta nos dice: ¿la utilización del biomarcador ISO-GB3 puede evitar la realización de una biopsia organodirigida para confirmación diagnóstica? Sí, la respuesta es sí, porque hemos explicado, Carlos ha explicado también muy bien algún ejemplo con pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y en aquellos casos en que a lo mejor la variante no es específica o digamos descrita como patogénica, que en esos pacientes que tienen, digamos, porque a lo mejor no ha sido descrita. Y entonces en esos pacientes que presentan unos niveles de biomarcador muy elevados, pues estos pacientes, digamos, podrían evitarse, digamos, lo que sería la biopsia órgano dirigida, ¿no? Que sería un poco, pues, en estos casos, hacer directamente en aquellos pacientes que solamente tienen afectación cardíaca, pues evitaríamos la biopsia cardíaca, por ejemplo. Muchas gracias nuevamente. Otra pregunta que nos entra: ¿qué patogenicidad tiene la variante A143T en la enfermedad de Fabry? Bueno, afortunadamente teníamos un caso de ejemplo sobre esa variante, entonces es una variante muy controvertida, es conocida, pero es patogénica. Lo que hemos visto, nosotros la hemos detectado en varios pacientes con niveles enzimáticos elevados y con manifestaciones clínicas. Y recientemente, porque es controvertida esta variante, usualmente se relaciona con fenotipos no clásicos de atenuados. Y bueno, se ha descrito mucho en presentaciones cardíacas, ¿no? de Fabry con alteración cardíaca. Sí. Vale, muchas gracias a todos. Vamos a dar por finalizado el seminario web. Si hay alguna pregunta que no nos haya dado tiempo a responder, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Gracias, doctor Jordi y doctor Carlos, por la presentación de hoy, y gracias a todos los asistentes
por acompañarnos a este Sento Talk, cómo los biomarcadores transforman el diagnóstico genético, su aplicación práctica exitosa en la enfermedad de Fabry. Ahora vamos a lanzar una encuesta para recibir vuestra valoración acerca del seminario web y poder seguir mejorando nuestro contenido. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente Sento Talk. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Chao, chao.